Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos estudiando el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 23. Hoy estamos comenzando los versículos que van desde el 1 en adelante, este capítulo 23. Vamos a ver un poco David en Keilah, que va hasta el versículo 13. A David le llegó esta noticia: los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Entonces David preguntó al Señor: ¿debo ir a atacar a esos filisteos? El Señor dijo a David: sí, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron: si nosotros tenemos miedo aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keilah contra los escuadrones filisteos? David interrogó de nuevo al Señor, y el Señor le respondió diciendo: baja ya mismo a Keilah, porque yo entrego a los filisteos en tus manos. David fue a Keilah con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y los infligió una gran derrota. Así salvó David a los habitantes de Keilah. Abiatar, hijo de Ahimelech, que había ido a refugiarse junto a David, bajó a Keilah con el efod en la mano. Y cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilah, pensó: Dios lo ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada, metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Luego convocó a todo el pueblo a las armas para bajar a Keilah y sitiar a David y a sus hombres. Al saber que Saúl tramaba su ruina, David ordenó al sacerdote Abiatar: presenta el efod. Luego dijo: Señor Dios de Israel, tu servidor ha oído que Saúl intenta venir a Keilah para destruir la ciudad por causa mía. ¿Es verdad que Saúl bajará, como tu servidor ha oído decir? Señor Dios de Israel, dígnate comunicárselo a tu servidor. El Señor respondió: sí, él bajará. David continuó diciendo: ¿y los señores de Keilah me entregarán a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Sí, respondió el Señor, ellos te entregarán. David partió con sus hombres, que eran unos 600. Salieron de Keilah y anduvieron a la aventura. Y cuando informaron a Saúl que David había escapado de Keilah, él desistió de su expedición. Qué interesante. Entonces estamos continuando. Cada vez la persecución de Saúl por su egoísmo, ciertamente, contra David, no termina. Estamos comenzando primero aquí esta partecita que es muy interesante. Concluyó
el capítulo 22 con la huida de Abiatar, uno solo, imagínense, uno de los hijos de Ahimelech, sacerdote del templo de Nob, del santuario de Nob, es el que se escapa. Incluso Saúl, con toda esa rabia, con toda esa ira, manda aniquilar el anatema a todos los de la familia de Ahimelech, a los sacerdotes, al pueblo, imagínense. Pero dice y nos cuenta siempre, la narración es un poco aquí fabulada, pero es interesante para darnos a entender. Libro histórico, no nos olvidemos. El que dirige la historia, característica esencial, es Dios. Dios es el que dirige la historia, en las buenas y en las malas. Esto es lo que les da y nos da también a nosotros hoy esta fuerza, queridos amigos, ante las situaciones que vivimos. Algunas veces tenemos muchas actitudes de gobernantes, de presidentes, de ministros, de personas, en fin. Personas que están al frente de instituciones, incluso de empresas, ¿verdad? Que se consideran Saúl. No interesáis llegar al pueblo, no interesáis llegar a la gente, no interesáis llegar a la Boriahuá, ¿verdad? Y entonces menos le van a interesar. Y entonces, ante esa situación, la palabra de Dios responde un poco como para dar fuerza, ¿verdad? A pesar de que Saúl entra aquí, desbarata, mata. Habíamos leído que prácticamente el famoso Doeg, que era un edomita, Saúl le había dicho, vuélvete y mata a estos sacerdotes, mátalos. Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino, es decir, estos sacerdotes, primero en el santuario. Y Saúl el que ordena. Cuando estamos enceguecidos por el poder, en este caso, Saúl está enceguecido por el poder. ¿Se acuerdan que su problema principal era aquí la cuestión de la dinastía, en realidad? Es dejar en manos de su hijo Jonatán. Pero Jonatán desde un comienzo, capítulo 18, nosotros ya nos dimos cuenta que Jonatán es mucho más inteligente, mucho más vivo. Y sobre todo el autor sagrado, el hagiógrafo, nos quiere mostrar que aquí es Dios el que dirige la historia. Dios el que nos da cualidades para poner a las personas que nos van a ayudar verdaderamente como comunidad. O sea, las personas llamadas. Ñandé la ñambaía yajaoin. Ñandé la ñambaía yajaoin a la ñandé comunidad. Entonces nunca tomamos esas decisiones positivas y esas decisiones que puedan ayudar a la comunidad a hacer un camino positivo y lindo. Un camino que nos puedan ayudar a nosotros, ¿verdad?, a crecer. Ahora entonces, comenzamos el capítulo 23 y continúa esta rabia, continúa este deseo de aniquilar a David. Saúl se pone siempre en campaña como para perseguirlo. Y aquí nos viene una pequeña narración muy interesante después de que Abiatar, que se había escapado, el único sobreviviente de la familia de Ahimelech, va y se refugia justamente con David. Y David ahí en ese capítulo 22, al final, el versículo 23, decía justamente, pero quédate conmigo y no temas. Abiatar. Entonces con esto ya se está abriendo, se está pensando en algo más, ¿verdad? Siempre porque el hagiógrafo va pensando en todo. El que atenta contra tu vida, atenta contra la mía, le dice David a Abiatar. Junto a mí estarás bien protegido. Volvemos enseguida con más Ñandé Yarañé e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandé Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandé Yarañé, ay de mí si no evangelizara.
perfecta y es descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Bendita la noche, el cielo se abrió. Bendita la noche, nació el Redentor. Bendita la noche, de luz y esplendor. El pequeño niño es verbo de Dios junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 23. Estamos comenzando. Interesante cuando hablamos de Ñande. Después decíamos de que Abiatar había huido, el único sobreviviente de este pueblo. Dice que en Nob, la ciudad de los sacerdotes, Saúl pasó al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y pequeños, bueyes, asnos y ovejas. Saúl entonces aquí no tiene absolutamente consideración de nada, conmiseración tampoco de nadie. Imagínense, se hace incluso, añadió Pepe, ¿se acuerdan que en un momento cuando el Señor mismo le había dicho a Saúl que mandase al exterminio a sus propios enemigos? Eso era ya en el capítulo 14, 15, ¿verdad? Cuando él estaba ya como rey, había sido nombrado y tenía que comenzar a salvar al pueblo. Sin embargo, él no hace, ¿verdad?, lo que el Señor le estaba pidiendo. Entonces tenía que mandar al exterminio a Oñemoquí. Y por eso es que después en el capítulo 15 nosotros encontramos y decíamos ya el rechazo. Saúl rechazado definitivamente por el Señor. Y aquí, fíjense en el capítulo 15, versículo 16 en adelante, decía, entonces Samuel dijo a Saúl, basta, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió, aunque tú mismo te consideres poca cosa, no estás al frente de las tribus de Israel. El Señor te ha ungido de rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo, ve y consagra al exterminio a estos pecadores, a los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado contra el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó, yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agag, rey de Amalec, consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel le respondió, no, ¿quiere el Señor holocausto y sacrificio o quiere que se obedezca a su voz? ¡Qué espectacular! Se dan cuenta entonces aquí, Amalec, amalecitas, no penáis, o sea, este es el motivo, la causa principal. Sin embargo, viste cómo Saúl tranquilamente no lleva al exterminio algo que tenía que haber obedecido. ¿Verdad? Y ahora es el contrario. Ahora entonces, algo que no tendría que hacer, sin embargo, él pasa al filo de espada, la famosa masacre de los sacerdotes de Nob. 85 dice de estos hombres que vestían el efod de lino. Pero no es ahí la opinión, sino que ahí nomás a continuación también la muerte del mismo pueblo de Nob, prácticamente el exterminio. Y ese es su propio pueblo, ¿entendés, vaina? Y esto es un libro, en realidad es un libro político, es un libro maravilloso, y es un libro para nuestros políticos, principalmente, así, con letras mayúsculas. O sea, esto sí que es para reflexionar juntos. Ojalá que podamos reflexionar en nuestros parlamentos, en nuestras intendencias, en todo lugar, ¿verdad?, donde estamos un poco al frente de instituciones, nuestras empresas, etcétera, etcétera. Porque estos son modelos verdaderamente del corazón y de la mente de cómo nosotros maquinamos la vida de la sociedad, la vida de la comunidad, la vida de las personas. Aquí entonces nos encontramos un Saúl, un David, sacerdotes, en fin, todos los personajes que aparecen así. No para aplicarla de una manera así literal, sino que con los principios,
los valores, los criterios, principalmente cómo se mueve esta sociedad, o mejor dicho, cómo este libro pedagógico que es la Biblia nos va presentando y nos va diciendo cómo tiene que ser el camino, ¿verdad? Entonces nosotros hablábamos aquí, veíamos que era Abiatar, el único sobreviviente. Tiene todo un trasfondo muy espectacular, porque el que dirige la historia, a pesar de que nosotros continuamente es como que vamos destruyendo nuestra propia historia, nuestra propia sociedad. Entonces aquí se nos presenta todo lo contrario. Es el mirar, el buscar una verdadera fundamentación, un cimiento fuerte, robusto, que no haga tambalear a una sociedad que está buscando el bien. A veces aún le ve que ya vea, va a llevar, con su egoísmo, ciertamente, con su deseo propio, con su avaricia. El avaro no es solamente aquel que busca dinero. El avaro no es solamente aquel que yo pues no me esela y plata. No, es solamente ese. El avaro es también aquel que con su pensamiento, con su forma, piña puesto, uña lleva, es una persona mezquina, es una persona egoísta, es una persona que no busca el bien de la gente y del pueblo. En síntesis, de ahí, la ipaya no ñembasí, da ipanyembasí las apishar. Eso quiere decir. Doye poria jubere coya lleva las apishar. Eso quiere decir. Dos echaiтерan dos echasea lleva peja pishar y no te veo. Entonces, eso, queridos amigos, nosotros lo tenemos en el corazón, en la mente, y eso es educación también. Eso que recibimos en casa, eso que recibimos en nuestra familia, qué es lo que nosotros transmitimos en nuestras familias. Yo conozco familias, ¿verdad?, muy pudientes, muy buenas, que verdaderamente se nota, ¿verdad?, ese ser familiero, ¿verdad?, el buscar, el procurar, el educarnos, ¿verdad?, para que siempre hagan el bien, para que busquen el bien. Y ellos luego son los primeros, ¿verdad?, en preocuparse. Ciertamente que no cambiaremos todo el mundo, ¿verdad?, pero sin embargo, ese granito de arena que el Señor nos pide, y eso es lo que nos está diciendo aquí. Son dos actitudes. La actitud de Saúl, avaro, mezquino, y entonces persigue a quien no le está haciendo caso según su criterio. O el corazón de David, que justamente está aquí ya de nuevo queriendo defender a sus hermanos, Keilah en este caso. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy de una manera muy importante con este primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 1, 19b al 20 y luego al 24 al 28. Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor. Queridos amigos, esta es la historia maravillosa de Aná, ¿verdad? Pobreza, de cierta manera, significa este nombre. Pero es la pobreza de confiar también plenamente en el Señor. Los famosos Anahuín, los que esperan en el Señor. Y aquí está la gracia y aquí está el milagro. Por eso,
Cuando se encuentra con Elí de nuevo le dice, esto es lo que yo le había pedido al Señor. Apeñan de yara o me eva equesebe, llegó anga aweru llega llevame e ishupe. Ahí cuave y llegó peñan de yara. Porque esta es una gracia que le pertenece, gratis, se dice la gratia en latín. Y de ahí viene la palabra gratis. Es decir, Dios que nos regala su gracia. Dios que nos da por su bondad aquello que nosotros necesitamos para ser felices, para realizarnos. Pero asimismo también el Señor mismo, queridos amigos, nos invita que al recibir esta gratia, esa gracia, ese gratis de parte de Dios, tú lo has recibido gratis, denlo también de manera gratuita. Pidamos esta gracia que el Señor entonces nos regale aquello que necesitamos y nosotros podamos entender que esto es para ser felices, para realizarnos como personas. Y una vez que podamos realizarnos como personas llamados hijos de Dios, también nosotros podamos, como hijos suyos, ofrecer y dar, para hacer que nuestra nación, nuestro país, nuestras familias, nuestra iglesia, todos podamos realizarnos en la plenitud de la vida de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tras felicitar la Navidad a los responsables de la Curia y de otros departamentos del Vaticano, el Papa se desplazó al aula Pablo VI para hacer lo mismo con los trabajadores. A ellos les agradeció la labor que realizan, que en ocasiones es escondida, pero que sea escondida o humilde no quiere decir que sea insignificante. Il bene cresce senza fare rumore, si moltiplica in modo inaspettato e diffonde profumo della gioia. Non dimenticare questo, il bene cresce senza fare rumore e dà quella pace, quella gioia al cuore che è tanto bella. El Papa se refería a lo que llamó el tiempo de las redes sociales, en el que parece que lo único que se valora son las cosas que hacen ruido. Oggi viviamo in un tempo che a volte appare ossessionato dall'apparire. Tutti cercano di mettere in vetrina se stessi. C'è il tempo del trucco, tutti si truccano, non solo la faccia, ma si truccano l'anima, e questo è brutto, E cercano di mettere in vetrina se stessi, apparire, specialmente il cosiddetto social. È un po' come volere dei preziosi bicchieri di cristallo, senza preoccuparsi che il vino sia buono. Ma in famiglia le apparenze e le maschere non contano, in famiglia si sa tutto, o comunque durano poco. Ciò che conta è che non venga a mancare il vino buono dell'amore, della tenerezza, della compassione reciproca. E l'amore, lo sappiamo bene, non fa rumore. Al terminar, el Papa dedicó mucho tiempo a pasar entre las familias presentes, regalando dulces a los más pequeños. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia.
poderoso Jesús. Porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella como aquellos sabios. Hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, capítulo 23. Estamos leyendo. A David dice, le llegó en esa noche, los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Entonces, esta es la noticia que le hace. Mira que David estaba corriendo. David estaba procurando también escaparse. Y aquí que los filisteos combaten a Keilah y roban las eras. Imagínense. Es lo que decíamos anteriormente en el bloque que hemos finalizado, ¿verdad? En que tenemos dos actitudes, queridos amigos, queridos hermanos. O es la actitud egoísta, avara, es la actitud de Saúl. Haentese, Shabela mandá, Shabela se plata, la sheja eoyapona, ¿entiendes? Y entonces voy dominando y voy buscando tener todos los hilos de esta situación en la que yo me encuentro, ¿verdad? Y en este caso, los filisteos que están combatiendo contra mis hermanos, es decir, contra Keilah. Y así entonces nos están robando. Ellos trajeron esta súplica de ayuda a David y no al rey Saúl, porque Saúl no estaba cumpliendo su rol como rey de Israel. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Aquí entonces la queja, porque el clamor del pueblo continúa. Las situaciones, las dificultades, ñandego pecha. Ñandego ndajae cuyareco pa todo sobre rieles. Ya éramos yepé, añadimos que estábamos yepé. Pero eso es porque tenemos también ya un corazón, ¿verdad?, de adaptación, un espíritu de adaptarnos. Algunas veces, queridos amigos, uno piensa y dice, bueno, es el corazón tan hermoso, ¿verdad?, del hombre o de la persona que procura el bien y que siempre fue generoso o procuró entregar
su energía, su fuerza por los demás. A mí me llamó mucho la atención en una oportunidad en que fui a visitar urgente, padre, por favor, se está muriendo mi abuelo, 92 años, lleva 92 años. Bebé, la IPS, esa, con caraí, bebé, oñeno. Y justamente porque los médicos le habían dicho a los hijos y a los nietos que posiblemente copujaré cuando ya sabe, no hay ya y con esta en el cielo. Y bueno, entonces, ellos escala país, vaya enseguida hacia aña tendencia allá. Y ahí estaban todos rodeando, ¿verdad? Al pobre señor, 92 años. Y yo así, oñandúja o yesapea o mañana, aña en boyaya, bella, pues sabe, se va y cabaña, yo lo visitaba, yo mí. Con la gracia de Dios, ñañemos barete mí en este momento de dolor, mañana, a veces sí, muchas gracias, país. Apecha con la ñande de cobeja, ¿verdad? Así, todo ese sentido, ¿verdad? De dolor, de angustia, ¿verdad? Que estaba sufriendo. Y ahí yo le dije, esa manera merena, ay, me pona, interesante, ay, me pona. Pero él, justamente después al día siguiente, ya partió, ¿verdad? O sea, esa madrugada. Partió para el otro lado, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero, queridos amigos, eso nomás me impresionó. Lleva. O sea, esa persona que siempre se ha desvivido, se veía por Andúa, lleva la era cuérabe, nieto cuérabe, 92 años. Ojalá, y claro, porque fue una persona que se ha donado, 12 a llevar la familia, 12 y familia, a la nieto cuérabe, entonces está 20. Y entonces todas estas cosas que nos hacen entender, aún en la pobreza, aún, hasta diríamos, no en la gran riqueza, en la abundancia, sin embargo, un corazón así como se le veía, con los ojos mirando mucho más allá del bien. ¡Ay, me pone interés! No también. ¡Ay, me pone interés! Entonces quiere decir que sentía en su corazón algo mucho más grande, ¿verdad? Lo que nosotros decimos también, misión cumplida. Con algo yo que porque muchas veces pensamos que el ay me pone interés tiene que ser estar nadando en los bienes económicos robados, posiblemente, y la mayor situación que encontramos es un poco así, ¿verdad? Cuando nadamos en tanta abundancia y riqueza de bienes materiales, sacando a los demás lo que le corresponde, ¿verdad? O sea, en esa distribución tan equitativa que tiene que haber, ¿verdad? En la humanidad, entre nosotros. Ñamoñe por una ñante, ni hoy la ñañe mongueta de la humanidad, ñandente la ñañe mongueta, mi, ya por mi bella ya por mana. Entonces, ya este pues soña, mañana, ya calcular, ya esa, ñañe convertir, en síntesis, eso es lo que estamos mirando aquí. Esta gente, dice los filisteos, están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Y lo primero, a quien recurren, ¿saben a quién es? A David, que está siendo perseguido. A David, que no tiene nada que ver todavía en ese momento en el gobierno, ni en la monarquía. Era Saúl. Viendo hoy Saúl. Porque saben que Saúl es un ambicioso, es un avaro y sobre todo es un sanguinario también, con aquellos que le están diciendo la verdad, lastimosamente. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La situación era cada vez más delicada porque los alamanes tenían superioridad numérica y desde el altozano que dominaba el campo de Tolbiac lanzaban en oleadas su caballería e infantería contra el grueso del ejército franco, precedidas de furiosas andanadas de flechas, lanzas y piedras que retardaban el ascenso de la infantería desmoralizada por la enorme cantidad de bajas sufridas.
y ello le daba tiempo a los enemigos para tomarse un respiro y volver a la carga con más ferocidad. Ya empezaba a caer la tarde y Clodoveo I, rey de los francos, sopesando su incómoda situación, le daba vueltas a la posibilidad de emprender la retirada, rendirse o vender cara a su derrota. Y mientras pensaba en las implicaciones que se derivarían de cualquier decisión que tomara, veía ante sí el hermoso rostro de su amada Clotilde, que quedaría desamparada y probablemente sería tomada como botín de guerra. Y de pronto recordó que ella le insistía en que se encomendara a Cristo y no a sus dioses. E inmediatamente le prometió al Dios de Clotilde que si lo sacaba de ese aprieto, él y su reino se convertirían al cristianismo. Aunque no sabía cómo, se puso a orar y en esas estaba, cuando llegó uno de sus generales con la noticia de que el rey de los alamanes había muerto a causa de una flecha perdida, y sus tropas, desconcertadas por la falta del líder, abandonaban en ese momento el campo, y lo que era una derrota inminente se transformó en una victoria inapelable. Al regreso de su campaña se puso en manos de San Remigio, que lo catequizó, y el 25 de diciembre de ese mismo año, el 496, San Remigio bautizó a Clodoveo I y a 3.000 de sus hombres en la catedral de Reims, en la que desde entonces fueron coronados todos los reyes franceses para legitimar su investidura. Clotilde, nacida en Lyon en el 475, era una princesa burgundia cuyo tío asesinó a su padre Chilperico, rey de Borgoña, ahogó a su madre atándole una piedra al cuello y lanzándola a un pozo, se instaló en el trono y secuestró a las dos hijas de su hermano, que crecieron en medio de la intimidación y el ultraje. Pero Clotilde, la mayor, se distinguía por su acendrada espiritualidad que le permitía soportar estoicamente las humillaciones y, puesta en manos de Dios, irradiaba una extraña paz complementada por una belleza sin par. Belleza que trascendió las fronteras de Borgoña, y varios príncipes de la región pidieron su mano, pero Gundebaldo, su tío, la guardaba como un as en la manga a la espera de un mejor postor, y cuando contaba 17 años, apareció el rey de los francos, al que tuvo que entregársela más por miedo que por conveniencia, y a finales del año 492, la bella Clotilde contrajo matrimonio con Clodoveo I, el más poderoso y temido de los monarcas europeos de la época, y considerado por la historia como el primer rey de Francia, que inclusive eligió a París como su capital. La bondad de Santa Clotilde poco a poco fue limando la áspera personalidad de Clodoveo, quien, a pesar de ser pagano, le permitió bautizar a sus hijos y practicar una misericordia inusitada con los pobres y desvalidos, fundar iglesias, vencer a los arrianos que tenían envenenada la iglesia y doblegar el orgullo del rey, al que permanentemente instaba a que se convirtiera. Pero él solo accedió después de la victoria milagrosa sobre los alamanes en Tolbiac, y lo hizo con tal convicción que su pueblo se transformó, de acuerdo con el título que le otorgó la Santa Sede, en la hija primogénita de la iglesia. Y para refrendar ese nombramiento, Clodoveo I y Santa Clotilde construyeron en París la iglesia de los apóstoles Pedro y Pablo, que hoy se llama iglesia de Santa Genoveva, en la que Santa Clotilde enterró a su esposo en el 511 y se retiró a un convento cerca de la tumba de San Martín de Tours, porque sus hijos se enfrascaron en una cruenta guerra por el poder. El primero de ellos, Clodomiro, y sus pequeños fueron asesinados. Y en sus 34 años de viudez, Santa Clotilde observó con dolor cómo sus otros dos herederos, Childeberto y Clotario, destruían el reino que con tanto esfuerzo había construido su esposo Clodoveo I, pero al final las oraciones de Santa Clotilde surtieron efecto, pues en la víspera de una batalla definitiva entre sus dos vástagos, ella oró durante toda la noche por su reconciliación, y una fuerte tormenta al amanecer hizo aplazar la confrontación lo suficiente para que los hermanos desistieran de la pugna y juntos y en paz enterraron a su madre Santa Clotilde un mes después, el 3 de junio del 545. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Clotilde que nos enseñe a perdonar lo imperdonable en el nombre de Jesús.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde este primer libro de Samuel, un libro bien polis ica, referente a la polis, a la ciudad, al pueblo, a la gente, a la organización, a la estructuración, al buscar caminos de una sociedad más justa, ¿verdad? Porque la definición de Dios, el reino de Dios que queremos traer en esta comunidad es justamente la justicia. Un reino, una ciudad, un pueblo, una sociedad justa, antonomasia de Dios, es decir, la esencia y lo fundamental de lo que Dios nos pide. Entonces, queridos amigos, y justo ya lees ya mira, lo primero que hacen aquí, capítulo 23, estamos en versículo 1, a David le llegó esta noticia, como una escada vive, ya es agüey y da como una escada, como güey, oporando y muy coi Saúl hay con la de reina ya hemos veo mucho ve a ver que la oye saque a pota y te imagina uma que tu filiste que añan de monda página vaya pota tú mi tore mi no nadie ni se acuerda de Saúl. Aquí se acuerdan de David y conste que David en ese momento es un fugitivo, es un perseguido injustamente, evidentemente, por el propio monarca. Y entonces le dice, los filisteos están combatiendo contra Keilah, contra nosotros, como contra nuestra ciudad, contra tus hermanos. Están saqueando las eras. Entonces ellos traen esta súplica a David y le piden ayuda. Ahora pues pero y no van al rey Saúl, porque Saúl no estaba cumpliendo su rol de rey, evidentemente. Ya dijimos, por su avaricia y por su deseo desmedido también, que no tiene nada que ver. Era el trabajo de Saúl, en este caso como monarca, con su ejército, como rey, pelear contra los filisteos, liberar al pueblo de Keilah. Pero Saúl no lo hace. Así también Yahvé llama a David para hacerlo. Este es otro elemento que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en estos libros históricos. Otra de las características, además de que tenemos esta de que es Dios el que dirige la historia. Pongan interesante. La siempre se le presenta a un Dios que dirige nuestra historia aún en los momentos más difíciles. Y va y vira a la situación pepe peñan de yara o oñembo ukeñan en día lleva o guatañan en día guasañan de peipo ñanemo pu ayer hoy coishui pejalero famoso lleva porque ñan de yara yo me baiteñan de gato hanwai señante la ya poinañan va pañañoreiro. Aquí ciertamente le está dando esta hermosa posibilidad también a David, le está llamando a David para hacer un gesto de liberación, un gesto que en ese momento tal vez David podría decir, no, se han de nada que ver, ahí está Saúl, tapejó, chupé, tapejó, pero sapucay, yo ya tenía peo, y tapejó, peñona, y no en día, porque a ese muñao, a doy cuase, no. Saúl no dice nada, Saúl está ahí calladito, Saúl está tranquilo, ¿verdad? No dice nada. Y bueno, entonces el pueblo, ¿verdad? El que está llamando, está clamando, y esta es una oportunidad que el mismo Señor le está dando a David, que a tu angüenza, a Dios, ya calle, para mombe, ina, ape. Si hay me ven en 10, si hay me ven a buitebe, ñañona y no toño en 10, ya llepuita sogue lo mitad, dale fuerza, ñañona y no que oño en 10, a bendi, catula ya buita la upecha, te lleva. Y entonces, Dios amaba, de cierta manera, pero con un corazón grande, tremendo a su pueblo, como también para dejarlo sufrir por culpa de un rey infiel. Tercer elemento y gatuñante ya esa dentro de los libros históricos. El libro de Samuel es un libro que le llamamos dentro de la geografía, ¿verdad? Le llamamos históricos, a pesar de que sabemos que no es el estilo histórico, así como te hace la definición de Herodoto, uno de los primeros, ¿verdad?, que inventan esta ciencia, la historia como tal, la definen la historia como tal, porque Hasmina, vea, quién es el que escribe verdaderamente la historia. Esos son problemas que no vamos a entrar ahora a hablar, ¿verdad?, pero es interesante. Pero nosotros entendemos como historia los hechos, los
factus, ¿verdad? O sea, los hechos que se realizan peñande ya y decimos como una cosa así, pechetena, eso es así, ¿verdad? Pero en fin, vamos a quedarnos así nomás con mucha calma, queridos amigos, pero sobre todo entendiendo, ¿verdad? Que Dios en primer lugar a su pueblo, primera cosa. Por lo tanto, busca siempre una manera cómo ayudarnos para que nosotros podamos salir a flote. Dicatu y la llave la pesa, pésate. Dicatu y entonces ñandea lleva la llave bella bella y coyatiri cumboisa y allá en embae. No, hay que levantar cabeza, hay que resurrexir, mirar hacia adelante. Ya es cana lleva ve y ponaña de enguana. Y eso lo hacemos nosotros, pero recuerden, en la medida en que vos, papá, mirás hacia adelante, acordate que tus hijos, tu familia también van a mirar hacia adelante. No hay como sino que nosotros le damos, y eso es lo que Dios está haciendo, le está dando lo mejor y le ofrece lo mejor. En este caso, le pide nada más y nada menos que a David, no se lo pide a Saúl. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este libro maravilloso. Yo me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.